RH, el podcast. Sumamente contentas de estar aquí como cada lunes. Bienvenidos a un nuevo episodio. Un contenido de gran valor que tenemos el día de hoy, como siempre, para todo ese público que nos sigue y que apoya a través de todas las redes sociales el contenido de valor que subimos para ustedes. ¿Cómo estás, Yanilsa? Súper feliz de estar aquí en este lunes, un lunes muy lunes. Ay, sí. Pero nuestro compromiso con ustedes, con este proyecto que nos ha enseñado tanto y en el cual hemos crecido tanto, señores, ya casi tenemos un año, Angie. Wow, vamos a Como tener el que que no comprar quiere un la bizcocho. cosa, claro que sí. Y hoy, a propósito de que estamos en este mes conmemorando el Día de la Mujer, síguenos en Instagram, en YouTube y en Spotify para que veas todo el contenido que tenemos al respecto. Hoy vamos a compartir la historia de una mujer inspiradora. Una mujer como tú y como yo, ¿verdad? Pero que ha tenido el coraje de ganar y de ir tras sus sueños. Hoy nos acompaña Vivian Peña Izquierdo, triatleta, maratonista, empleada, señora, de 8 a 5, ejecutiva, madre, amiga, hija y sobre todo nos ha representado en el mundo a través de las diferentes competencias que corre. Y hoy vamos a contar esta historia para inspirarte a tener a ti también el coraje de ganar. Vivian, bienvenida a RH el podcast. Señores, pero gracias a ustedes, ya yo sé que te puedo llevar cuando yo tenga como una charla, una conferencia, yo creo que la que me tiene que presentar eres tú. Ah, bueno, lo acepto. Porque qué bien, la verdad que me sentí muy identificada de cómo lo hiciste. Muchísimas gracias, muchísimas, te has tomado el tiempo a conocerme un poco. No, gracias a ti. La verdad que la primera vez que te escuchamos, Angie y yo coincidimos, tenemos que llevarla al podcast. Sí, Y nos fue en emocionamos automático. tanto, o sea, salimos como reflexivas de ahí, como pensando tantas cosas, porque inspirar, que es uno de tus propósitos. Y yo Así creo que es. el propósito de este episodio es inspirarte a ti, mujer, y a ti, ser humano en general, que a veces siempre tenemos la excusa de que, ay, que no tengo tiempo, que no tengo. Señores, Vivian es una como tú y como yo, y lo ha hecho. De carne y hueso, Y lo ha como digo yo, logrado. no soy superhumana, no soy superdotada, soy una como tú. Porque hubo un momento que ya que la gente pensaba literalmente como que yo tenía como algo de robot y no lo tengo, no lo tengo. Disciplina, ¿no? Mucha disciplina, mucha decisión, ¿verdad? Constancia, perseverancia, pasión por lo que hago y sobre todo que no me doy por vencido habiendo tropiezos, porque hay tropiezos, o sea, no es que, ay, que a Vivian le ha ido muy bien, ha sido todo muy fácil y le sale todo desde el primer intento. No, no es así. O sea, si me caigo 7 veces, me levanto 8. Me Claro. sacudo Wow. las rodillitas, la limpio y a seguir. Eso sí tengo. Creo que soy muy resiliente en que cuando yo digo eso, voy a lograr eso, en ser pues decidida en hacerlo, no importa pues los tropiezos. Desde tus ojos, para quienes no te conocen, ¿quién es Vivian Izquierdo puntualmente? Bueno, ¿quién soy? Por eso me gustó mucho cómo lo hiciste, porque normalmente pues yo me presento y digo ese elevator pitch, cuando dicen, un elevator pitch, vamos del piso 1 al piso 8 y tengo que presentarme, yo empiezo diciendo, pues soy hija, soy madre, soy ejecutiva y soy atleta de alto rendimiento, pero sobre todo apasionada en perseguir metas. Me encanta la persecución de las metas, pero demostrando que el camino no es fácil. O sea, yo creo que eso va como con mi marca de una como tú. Demuestro que efectivamente el camino no es fácil y que si me caigo 7 veces me levanto 8. Y ya con el final, que medio lo dije también, pues digo, no soy súper dotada, no soy súper humana, soy una como tú. Y yo creo que cuando yo empiezo diciendo, soy hija, soy madre, soy empleada, no necesariamente lo del atleta, pero todo el mundo dice, tiene que decir obligado, yo también. O sea, todos mínimo somos hijos, porque para llegar, para llegar aquí somos hijos. Entonces, mínimo somos hijos. También probablemente hermanos, muy alto de que son pocos los hijos únicos, ¿verdad? Entonces somos hermanos, somos también, entonces después más adelante esposa, novia, hijo, amiga, porque también somos Todo, y amigos, todo eso compañeros de demanda. trabajo, son todos roles que decidimos poco a poco, decidimos o que la vida nos va poniendo, ¿verdad? No necesariamente son decisiones como que uno está claro, sobre todo en las edades que van ocurriendo esas cosas, de que uno está asumiendo esos roles, pero más adelante sí uno los asume. Entonces por eso yo digo, es que yo no soy nada
especial. Yo soy una más, simplemente sí me gusta dejar huellas en lo que hago, me gusta dejar huellas en lo laboral, en lo personal y deportiva ni hablar. Ahí es que yo creo que estoy dejando y sigo intentando pues dejar unas huellas importantes. Qué cosa tan chévere, Vivian. Interesantísimo. ¿Cómo empezó cómo tú empezaste en el deporte? ¿Eso fue algo que se dio? ¿Tú lo planificaste? Cuéntanos esa historia. Mira, yo creo que tengo que contar que sí, yo fui una especie, ¿verdad? O sea, estuve muy vinculada al deporte siendo joven, siendo niña. Bueno, lo primero que mi mamá siempre, uno llegaba del colegio y había que tener una clase de tarde. Eso era obligado. O sea, nosotros no podíamos llegar a la casa y que nos la pasamos la tarde en la casa. Yo soy así. Es verdad. Hija. El ocio, para mi mamá estar en ocio, lo único que puede traer son cosas malas. Y yo, la verdad que sí que estoy de acuerdo. Entonces siempre ella siempre nos puso en clase en tenis, en natación, en ballet. O sea, ella fue intentando hasta que como a los 9 años, llegué a la equitación a la equitación ecuestre sobre salto, ¿verdad? Yo montaba caballo sobre salto. Y ese fue, o sea, un enamoramiento a primera vista con ese deporte. Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve ese acceso o ese contacto con ese deporte fue en un cumpleaños de una amiguita que lo celebró en un centro ecuestre y yo dije, yo tengo que hacer eso. Porque quedé enamorada yo soy muy lover de los animales, me encantan los animales. Entonces yo tuve ese deporte por 9 años. Wow. Y eso sí requiere disciplina porque ahí el atleta no solamente es uno, sino que es un caballo. Hay un animal detrás que hay que cuidar. Entonces, ese deporte me dio mucha disciplina. Yo iba ya más adelante, no desde el inicio, que íbamos a la escuela, ya después tuvimos un caballo propio. Iba a diario, incluyendo los domingos, ni siquiera a montar, sino a ver el caballo, a cuidarlo, a soltarlo, a darle zanahoria. Entonces, ese deporte me dio mucha disciplina. Lo dejo porque yo sí me embarqué en tener una familia muy joven. Yo tuve mi primer hijo a los 18 años. Dejo ese deporte, pero yo creo que ese ADN quedó muy formado de esa disciplina que requiere ese deporte en particular y como esa responsabilidad. O sea, mi mamá no se hizo cargo de los caballos de nosotros, o sea, no fuimos nosotras mismas, mi otra hermana que también montaba, nosotros tuvimos la responsabilidad de esos caballos. Entonces yo puedo decir que ahí pues empezó algo, no necesariamente que yo estaba clara de que eso iba a traer algo en el futuro. Entonces, después que yo tuve mis 2 hijos, ya a partir de los 24 o 25 años, yo retomé el gimnasio. Y yo puedo decir que el punto de inflexión, como digo yo, fue cuando yo en el 2010 llegué a un gimnasio que no eran los gimnasios tradicionales, que ya hoy sí están súper de moda, pero en el 2010 no eran tan común. Y tanto el entrenador que encontré ahí, como un grupo de amigas que encontré ahí, hizo la diferencia e hizo que yo me embarcara en este gran proyecto de maratones y triatlones. Wow. Aunque ella ninguna lo son. O sea, ellas ni son maratonistas, hay una que sí, que más o menos, que fue la que me puso a correr más, ni son triatletas. ¿Y esto hace qué tiempo fue? Eso fue desde el 2010 hasta el 2015, vamos a decir, que estuvimos juntas en ese gimnasio. Unos 10, 15 años. 2010, 2015, o sea, 5 años, unos 5 años. Es vital, ese grupo de amigas fue vital, porque entonces nos apoyábamos en los proyectos personales, profesionales. Por ejemplo, hubo una persona que es educadora, y en ese momento ella estaba lanzando pues una carrera de disfraces, que es una carrera que al día de hoy existe, que es mamá, papá e hijo. O sea, y se corre dependiendo de la edad, 400 metros, 600, 800, creo que hay uno que llega como a 1,5 kilómetros. Y yo fui su animadora cuando ella lanzó, y al día de hoy soy su animadora. Y me encanta ese evento. Cuando llegue ese evento, me paso el año entero pensando cuál es el disfraz, porque entonces es de disfraces. La carrera es una carrera de disfraces. O sea, no se preocupen que le voy a avisar cuando venga, viene a final de año. Por ejemplo, yo en ese entonces trabajaba en una empresa que hacía una caminata contra el cáncer. Y en un momento la venta de los kits estaba bajitísima, y una de las amigas mías que estaba en un super banco me dijo, no, mándame tantos kits. O sea, ese tipo de cosas. No se suscribía o limitaba, perdón, al gimnasio nada más. O sea, nosotros éramos amigas fuera del gimnasio y nos apoyábamos pues en todos los proyectos. Entonces, había una en particular, que es la dueña de la carrera de disfraces, que me dice en un momento,
Ay, Ami, mira, nosotras corríamos, sí, alrededor del gimnasio, del botánico, porque el gimnasio quedaba a la orilla del botánico. Y le dábamos una vuelta antes de empezar la rutina del gimnasio, calentar, o sea, obviamente eso conllevó tiempo, ¿verdad? Pero ya en ese momento le dábamos Humilde, una humilde. vuelta, le dábamos una vuelta y entrábamos al gimnasio a hacer nuestra rutina. En un momento ella me dice, mira, hay un 21 kilómetros en Punta Cana, ¿tú quieres ir? Y yo le digo, pero yo no sé si yo corro eso, o sea, porque yo lo más que doy aquí, creo que le había dado 2 vueltas al botánico, que viene siendo como unos 12 kilómetros, lo más que yo he hecho son 2 vueltas, pero no te preocupes, yo el jueves voy a venir, le voy a dar 3 vueltas, y si hago las 3 vueltas, nos vamos para Punta Cana el domingo. Wow. Pero esas son cosas que el corredor que me escucha, eso te dice, pero ¿y este protocolo de dónde tú sacas? Porque tú no corres 18 kilómetros 2 días antes de ir a correr 21, eso no se hace. Normalmente la semana antes de un evento tú estás prácticamente descansando para ir a hacer tu evento. Pero yo no sabía de correr, o sea, eso eran cosas Improvisando. improvisadas, silvestres. Muy orgánico, que silvestre, no sale, así. que no salían a nosotras, por no saber, nosotros no pertenecíamos a la comunidad de corredores, no la conocíamos en ese entonces. Entonces, ya tú sabes que esas amigas mías y yo llegamos ese día como a las 4 de la mañana al parqueo del Botánico, del gimnasio que quedaba frente al Botánico, y yo di mis 3 vueltas. Y ellas ahí con el agua, apoyándome, esperándome, hasta el instructor del gimnasio salió. Y pues efectivamente a los 2 días nos fuimos a correr los 21 de Punta Cana, que eso fue en abril 2012. Y yo hice mi primer medio maratón, que en ese momento yo ni sabía que era medio maratón, que era maratón, pero hice esos 21. Y realmente lo hice en un súper tiempo, buenísimo tiempo, porque yo estaba muy entrenada. O sea, deportivamente, cardiovascularmente yo estaba muy bien entrenada, no específicamente para correr, ¿verdad? Entonces ya a partir de ahí, pues empecé a coquetear más con el mundo del correr. Y después, bueno, quedé con un dolor de rodilla importante porque por hacer las cosas así, son de las novatadas, cuando uno no se rodea de las personas que sí saben, con un entrenador que sí sabe de cómo se entrena para un 21, cómo se entrena para un maratón. Yo no lo estaba haciendo así, pues quedé con dolor de rodilla. Pero al año siguiente, esa misma amiga me dice, yo cumplo 37 años, vamos a correr 37 kilómetros. ¿Qué Ay, crees? ¿qué te parece? Esos amigos no se pueden buscar amigos así. No, al contrario, porque mira donde tú estás ahora, atento al relajo. No, yo le digo, yo debo mi corredera a ti. Atento al relajo. Entonces yo le Atento. digo, bueno, yo te voy a hacer la ruta, te voy a buscar cuál es la ruta que normalmente, ya yo tenía como un par de amigos corredores, que qué es lo que hacen ellos antes de ir a los maratones, y yo te voy a acompañar, pero yo no sé yo no creo que yo corro 37, yo sé que ya yo corro 21, porque ya yo lo había hecho, entonces yo te acompaño hasta donde yo llegue. Señores, yo salí con ella y corrí 33 kilómetros, la edad de Cristo. Yo digo, bueno, Ay, que hay Dios pared. mío. Bueno, le quitaste ahí. Le quité sus Wow. 4 kilómetros y la dejé a ella que cumpliera sus 37 33. kilómetros. Entonces ya ahí sí, yo me di cuenta, o sea, yo tengo un potencial y tengo que buscar el equipo que me ayude La a estructura. explotar este potencial y pues entonces empecé a buscar un entrenador, hasta nutrición, o sea, más adelante nutricionistas, ya yo tengo pues también temas de recuperación importantes, centros de recuperación, de masaje, o sea, ya yo tengo una estructura como si yo fuera casi Marilady Paulino. Entonces, y así fue que se dio. O sea, no fue planificado, yéndome como específicamente a tu pregunta, definitivamente no fue para nada planificado, muchísimas novatadas se hicieron, pero si yo miro hacia atrás, me encanta mucho decir, cuando uno hace y mira para atrás y conecta, ¿verdad? Connecting the dots, yo digo, wow, o sea, realmente todo hace sentido, todo lo que yo fui viviendo como de adolescente con los caballos, esa disciplina creada, el yo tener mis hijos muy, muy joven, el insertarme entonces en el deporte también relativamente, aunque ya no daba para yo ser una atleta profesional, la edad en la que me inserté, pero sí para ser una atleta destacada amateur. Entonces, no fue planificado, pero ha quedado muy bien. Sí. Wow. Vivian, luego de tantas novatadas, de probar tanto sin tener idea de a dónde ibas a llegar, porque ella asumía el reto de correr tantos kilómetros sin saber si iba a dar. Me imagino que han habido muchas metas cumplidas Sí, sí, y que han definitivamente. habido muchos logros que te han llenado de orgullo el ver dónde tú estés en ese momento. ¿Tú pudieras mencionar alguno que otro que te haya marcado, que tú digas, yo estoy aquí y yo no me lo creo? No, yo tengo importantes logros definitivamente. Cuando tengo que mencionar que justamente en ese año que corrí esos 33 kilómetros con mi amiga, que fue el 2013, ocurre algo muy, ¿verdad?
radical que me hace entonces definir metas. Porque fue lo primero, o sea, cómo definir metas de maratones ya concretos. Y fue que en el 2013, abril del 2013, estallaron las bombas en el maratón de Boston. Y muere un niño de 8 años que se llamaba Martin Richards. Yo no era maratonista, porque ya le hice la historia, que yo lo que había hecho eran esas novatadas, pero yo lo vi en las noticias, me llamó muchísimo la atención. A mí las injusticias, yo ya he llegado a la conclusión que a mí las injusticias me marcan de una manera importante. Y yo dije ese día, yo corro el maratón de Boston y lo corro por Martin Richards. Eso fue en el 2013 sin saber que el maratón de Boston, uno que era un maratón, o sea, que eran 42 kilómetros. No sé, ni idea. Nada. Ni idea, literalmente, porque yo había hecho los 21 de Punta Cana sin saber que eso era un medio. Y después salí a correr esos 33 con mi amiga porque ella cumplía años. No, o sea, yo no tenía ni idea de qué era un medio maratón y qué era un maratón. Mucho menos que era entrenar para un maratón. O sea, cómo se entrenaba, cuál era el ciclo de entrenamiento. Y en este particular de Boston se clasifica. En Boston no se inscribe no, uno. Déjame inscribirme y me inscribí. Tú tienes que correr en cierta, o sea, dependiendo tu edad y tu género, tú tienes que correr por debajo de cierto tiempo. Todo eso obviamente me fui enterando, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo defino, esa era como mi estrella, ¿verdad? Mi North Star, como uno dice. Cuando yo defino esa, obviamente tuve que definir un camino para llegar a ese maratón, que había que clasificar y demás. Obviamente entonces tenía que correr otros maratones antes. Claro. Entonces, con eso pues yo poco a poco fui diseñando el que yo quería correr los 6 maratones más grandes del mundo, que se llaman los World's Majors. O sea, son los maratones majors, se llaman así, World Star, Gold, ay Dios mío, espérense. World Marathon Majors. Y eso inclusive te dan una medalla de los 6 maratones cuando tú los terminas. O sea, eso es un programa mundial que la gente, realmente el maratonista normalmente aspira a lograr esa medalla de esos 6 maratones. Esos 6 maratones son, en Estados Unidos son Chicago, Boston y Nueva York. En Europa, Berlín, Tokio, y me faltó algo, y Londres. Entonces tenemos Londres. Entonces ahí están los 6 maratones más grandes del mundo. Porque son más grandes, son los maratones que más personas los corren. O sea, son maratones que hasta 50,000 personas los corren el día que ocurre. Entonces, Abbott es la empresa que patrocina esa medalla. Y pues, sin yo saber mucho en ese momento, pero yo fui diseñando poco a poco porque me hacía sentido, sin necesariamente saber como lo grande que era. Y fui entonces corriendo, empezando con Nueva York, después hice Chicago, Boston fue, Berlín fue el tercero, Boston fue el cuarto. Y yo creo que mi primer gran logro fue cuando corrí Boston. O sea, uno no es un maratón, vuelvo y repito, que la gente simplemente se inscribe. O sea, yo corría y lo logré desde mi primer maratón de los majors de Nueva York, correr por debajo del tiempo que se requería para yo ir a Boston. O sea, yo lo logré desde ese primer intento en Nueva York, habiendo hecho ya otros 2, uno aquí local y uno en New Jersey. Entonces, eso definitivamente yo me siento muy orgullosa, con toda la humildad del mundo, porque sí, si algo Papá Dios no me va a dejar nunca perder es la humildad. Pero yo sé que eso es un logro muy grande. Totalmente. Haber logrado correr Boston, que dije en el 2013 que lo iba a hacer y en el 2018 ya yo lo estaba corriendo. Hay gente que se pasa la vida queriendo correr Boston. Y aunque 5 años suenan mucho, y sí, son mucho, ¿verdad? Y sobre todo ahí todos los días levantado hasta las 5 de la mañana corriendo, se vuelven muchos 5 años. Realmente para esa meta de Boston probablemente es bastante corta. Y esa en particular, originalmente yo iba a ir en el 2017, o sea, yo clasifiqué para ir en el 2017 y un mes antes de ese maratón en el 2017, yo fui a montar, porque entonces en el transcurso, que no necesariamente ha quedado claro, yo soy una atleta híbrida, vamos a decir, porque hago triatlón y hago maratones. Entonces fui a montar, a hacer ciclismo, a hacer mi bicicleta un domingo, un mes antes de ese maratón que yo tenía desde el 2013 añorando y trabajando, y tuve un accidente en la bicicleta que me dejó pues con 5 costillas rotas, la clavícula y un golpe en la cabeza. Entonces, o sea, ya yo lo estaba saboreando, ya yo tenía Boston ahí, era un mes que yo iba, todos estábamos ready. 5 años entrenando. Exacto, entonces 5 años entrenando. Cuando lo logro en el 2018, es como el doble de
Wow, o sea, uno era una meta que fue la que me puse desde el inicio sin saber qué era en el 2013, que yo dije, yo ese maratón lo corro por Martin Richards. Y después entonces teniendo esa gran caída en el 2017, a un mes de ir, cuando yo cruzo esa meta, que entonces además de todo fue un día muy particular, porque ese día llovía y estaba en 0 grados. Fue un evento que inclusive los élites se retiraron, hubo muchísimas personas que tuvieron hipotermia. Yo fui un poco creativa, me puse hasta un gorro de baño. O sea, yo le busqué la vuelta. Creo que si algo me ha enseñado, me enseñó esa travesía que he vivido y sigo aprendiendo, es cómo enfrento las adversidades. Entonces, me acuerdo la noche antes en mi hotel, que yo decía, bueno, ya esto es un hecho, o sea, es frío, el evento va a ser muy frío y va a ser lluvia, y yo necesito protegerme por donde sale el calor del cuerpo, que son la cabeza, las orejas, las manos y los pies, que eso el tiempo pues me lo ha ido enseñando. Y entonces le digo a mi hija, que siempre van a todos mis eventos, mis hijos, vamos a la farmacia, que tengo que ir a comprar cosas. Y pues salí con un gorro de baño para ponerlo sobre el gorro que yo había llevado de tela, para que el gorro de tela no se me mojara. No era el pelo, sino que el gorro de tela que me iba a proteger del frío, yo necesitaba que quedara seco, porque si no lo que se me iba a convertir la cabeza en una nevera. Entonces la verdad que fue una meta muy especial, inclusive sobre todo en Boston en particular, en mi caso que me afectaron tanto el tema de la bomba, las bombas fueron prácticamente llegando a la meta. Hacia cuando tú vas hacia la meta, de este lado, del lado izquierdo, fueron las bombas. Entonces, esa meta, además de que en Boston es el maratón más viejo, este año cumple 129 años ese maratón, la ciudad vive ese maratón, lo ha vivido desde antes de las bombas, y después de las bombas yo no le puedo explicar cómo lo viven, o sea, Boston Strong. Entonces, es muy especial, o sea, es el maratón, es el diamante, yo le llamo así, es el diamante de los maratones, el correr Boston. Entonces, cuando tú le pones algo tan emotivo como ese niño que falleció, que me costara tanto, aunque como le digo, 5 años no es nada para el que está tratando de clasificar, pero me costó como un accidente en el medio, me levanté como el ave fénix, o sea, yo resurgí más fuerte, más decidida. Entonces, Boston definitivamente es un logro muy especial. Y entonces, para culminar ese gran logro, pues sí, en el 2024, el año pasado, en marzo, logré la medalla de los 6 maratones. Wow. Yo tengo la medalla el Six Star Medal, como se le dice. O sea que ahí yo te puedo decir como, cada evento tiene, o sea, yo te podría hacer una historia de cada evento, pero si me preguntaras esos dos, y que en el transcurso de que me costara desde el 2014 que hice el primer major, hasta el 2024, o sea, fueron 9 años y medio que me costó el llegar a esa medalla. En ese transcurso del tiempo decidí hacer un Ironman. Yo había dicho originalmente que yo no iba a hacer un Ironman hasta que yo hiciera esos 6 maratones. Entonces, esas son de las cosas que también yo creo que son mensajes importantes, que hay momentos que sí, que uno traza un plan, pero uno tiene que tener la capacidad de no cambiar esa meta, pero que probablemente el plan haya que ajustar. Y eso a mí me ha sido muy claro. Entonces yo sí había dicho, no, yo no voy a hacer un Ironman, pero en un momento yo dije, cuando vino pandemia y todo retrasándose, yo dije, pero la vida está sucediendo y yo estoy frisada por un evento. Y habían muchísimos otros eventos ocurriendo, ¿entiendes? Yo decía, la gente está gozando la vida y yo en eso, porque ese era el que me tocaba. Y en eso yo dije, yo voy a hacer un Ironman, que no lo había hecho. Yo había hecho las distancias cortas. Un Ironman es nadar 3.8 kilómetros, montar 180 kilómetros de bicicleta y después correr un maratón, los 42 kilómetros, en un mismo día. Uno atrás de otro. En 12 horas. Y ¡pap! Nada, monta bicicleta y haces un maratón. No, pero no es que nada dos pasitos. 200 metros. Es que nada, ¿cuánto? 3.8 kilómetros. 3.8 kilómetros, después. 3.800 metros, haces 180 kilómetros de bicicleta y después haces el maratón de los 42. Ay, entonces, eso también es un logro importante para mí, de que, aunque se llama Ironman, yo le digo Iron Woman. ¡Claro! Y sobre todo en este mes, yo soy una Iron Woman. Totalmente. Vivian, pero yo de verdad, yo sé que ya lo dijimos, pero yo tengo que hacerte esta pregunta. O sea, tú señores, Vivian tiene un empleo, Vivian es ejecutiva del área de tecnología. No, yo no estoy, exacto, vamos a explicarte un poco. Mi empleo es administrativo. Yo trabajo en Squire Patton Box, que es una firma de abogados,
y yo trabajo en el área administrativa, soy la gerente administrativa. Pero trabaja, hermana. Y entonces tengo trabajos Tiene un voluntarios que sí son del área de tecnología. Oye, tiene un empleo. Trabajo, O sea, tú le rindes cuenta a una empresa. a o una sea, tú tienes un empresa, empleo, exacto. tú Entonces, tienes tus gracias a la proyectos misma empresa personales. puedo presidir el Comité de Tecnología y de Innovación de la Cámara Americana. Estoy en el Consejo de Mujeres en Tech, que hablamos hace un rato. Y sí, hago mi deporte como si fuera mi trabajo y los demás fueran mi hobby. Tiene a su padre, tiene a su hermana, tiene a sus hijos. ¿Cómo tú logras balancear todo eso? Mira, Porque eso es importante porque yo se lo digo a la gente. Y la vida tiene etapas. Lo que ven hoy que yo hago, yo no lo hacía hace 5 años, no lo hacía y mucho menos hace 10 años, cuando ya sí mis hijos eran más pequeños. Hoy día mi hijo el mayor tiene 28 años, va para 29, y mi hija tiene 23 y va para 24. O sea, son adultos. Tienen sus trabajos, ya están graduados de colegio, de universidad, o sea, son muy independientes. O sea, yo más bien llego a mi casa y estoy sola, entonces yo tengo que buscar qué hacer. Pero tú sabes que... Soy soltera, eso también hay que identificarlo. Aclararlo. Así como, ¿verdad? Que todo en la vida tiene sus pros y sus cons. Y la ventaja de ser soltera es que mi celular suena a las 4:10 de la mañana y no estoy molestando a nadie. Si le doy snooze 10 veces, no estoy molestando a nadie, ¿verdad? Y si me levanté definitivamente y me fui entonces a correr para después bajar al gimnasio, no me van a reclamar de que yo no amanecí acurrucada. ¿Verdad? Entonces, esas cosas yo siempre las resalto. Estoy en una etapa muy distinta. Hace 10 años, probablemente yo no hacía Ironman, porque el volumen de tu entrenar para un Ironman es que yo un domingo estoy montando 6 horas de bicicleta, ¿verdad? Wow. Hace 10 años yo iba y montaba 1 hora el domingo de bicicleta y como mucho tal vez 2 horas. Entonces la cosa ha evolucionado como se ha movido mi vida, o sea, la etapa de mi vida. Entonces, como yo te dije, o sea, yo retomé el gimnasio, y este cuento es buenísimo, hacer pilates cuando yo tenía como 24 años, esta es buena. Yo retomé el gimnasio porque ya mis hijos, bueno, habían nacido los dos, ya no eran tan chiquiticos, bueno, ya mi hija sí era muy chiquita, pero yo podía ir al gimnasio y decidí ir a hacer pilates porque el pelo no sudaba. Y entonces así, y mira que el pilate es muy bueno, ¿eh? Siempre cuando hago la historia, no le quiero quitar mérito al pilate, para mí el pilates es buenísimo ejercicio, pero para que tú veas que yo pensaba, yo tengo que llegar con el cabello bonito a la oficina, yo tengo que estar de salón la semana entera. La practicidad. ¿Verdad? Entonces y la flexibilidad de la que tú hablabas. Exacto. Entonces, en el tiempo, estoy más intensa en el tiempo que le dedico a eso, porque ya por otro lado no estoy dedicando tiempo a otras cosas, y también he hecho ejercicios de renuncias importantes, como es, y aquí se puede ver, el salón. ¿No? Yo decía, yo voy de aquí a nadar. Entonces decía, no voy a ir al salón para grabar el podcast, para después meterme en una piscina. O sea, uno empieza a ser muy práctico con las cosas. Yo creo que aquí más importante es el mensaje que a que yo tuviera saloneada. Me encanta. Entonces, uno empieza a hacer ejercicios de renuncia y el salón es uno que a la mujer le cuesta mucho. Obviamente hay trabajos que realmente exigen, ¿verdad? Yo creo que eso ha mejorado mucho, cambiando. Eso ha cambiado mucho, pero obviamente hay reuniones que yo digo, esta sí es, ¿verdad? Pero ya yo sé cuáles son las reuniones, los encuentros, los eventos que sí han venido al salón. No vayan a pensar que no voy al salón. Yo sí voy al salón. Y sobre todo la mano y los pies sí, no relajo con eso, porque esa no depende del ejercicio. Esa no se daña. Esa no se daña con el ejercicio. Entonces, esas etapas hay que saberlas vivir. Entonces, cuando las personas me dicen, yo quiero ser una como tú, yo se lo pongo como muy claro, pero vamos a iniciar. O sea, no tienes que hacer el Ironman, el maratón, o sea, ¿qué tú quieres hacer? Tú ni siquiera corres, vamos a hacer un 5K. Y el 5K no conlleva prácticamente inversión de tiempo, lo que necesita es la decisión de la persona. Entonces, muchas veces, yo creo que ahí es que entonces la gente queda como frisada porque quiere el maratón. Pero vamos a empezar con lo más pequeño, porque entonces como lo ve muy difícil el maratón y dice, bueno, pero es que imagínate, para el maratón hay que entrenar y hay que correr tantos días y los sábados y los domingos. No, pues está bien, o sea, tú estás con niños chiquitos en este momento, tú estás recién parida, tú estás recién casada, ok, no, pues no, maratón no va ahora, hagamos 5, hagamos 10 y se hacen metas chulas, vamos a hacer un 10K mensual, o sea, tú puedes hacer cosas chulas, porque la verdad es que tener metas te levanta de la cama. Eso, cuando ese relojito suena y tú sabes que tú tienes una meta,
te es más fácil despertarte. Entonces, y se hacen metas chulas, se pueden hacer, mira como esa amiga mía, para mi cumpleaños, vamos a correr. Mi hermana acaba de cumplir 50 años y ella decidió un día correr 10, un día 15 y un día 25 para sumar los 50. Entonces, o sea, le busca muchísimas formas a que el deporte realmente te levante de tu cama, porque realmente es muy motivador. En mi caso, yo proyecto el sentimiento que me genera hacer deporte. O sea, cuando ese reloj suena, porque como yo lo digo, no piensen que yo me despierto feliz. Y que, ¡ah! ¡Qué chulo! A las 4:04. Yo quiero matar el reloj. Entonces, pero yo proyecto mi agenda y digo, concho, yo tengo una reunión hoy, yo quiero llegar con buena energía, o yo tengo un podcast hoy. O sea, esto, por ejemplo, este tipo de cosas me motiva, me levantan de la cama. Entonces, yo proyecto mi día, ¿qué tengo en mi día? ¿Qué tengo en mi agenda? Que necesito la energía que me da el ejercicio, porque aunque parecería que el ejercicio cansa, el ejercicio Te eleva da la mucha energía. energía. Sí. ¿Cómo es el día a día y la rutina de alguien que quiere tratar de en un momento determinado correr por lo menos un 21 kilómetros? Un 21. Sí, 21. Mira, Un ya te digo medio. que empecemos con 5. Exacto. No, un medio lograble, sin que sea súper sacrificado para cualquier estilo de vida. Lo primero que yo ahí aconsejo es que tienes que tener una persona que te programe y te oriente, no hacerlo a lo loco. Eso es como lo primero. Y normalmente, si es una persona formada en ser coach deportivo, la primera pregunta que te va a hacer es ¿cuál es tu disponibilidad? Ujú. Y en base a tu disponibilidad, te hace tu programa de entrenamiento que tú vas a poder terminar tu 21 kilómetros. Si tú le dices, mira, yo realmente puedo 3 veces en la semana y los sábados nada más, o 2 veces en la semana y el sábado, esa persona te debe de poder programar de una manera que tú, entrenando esos 2 días en la semana y el sábado, tú vayas a poder hacer tus 21 kilómetros. Okay. Si tu objetivo es terminar. Ahora bien, si tú vas y le dices, yo quiero hacer un medio maratón, ¿verdad? Y lo quiero hacer en 1:40 o por debajo de 1:40, y probablemente te va a hacer como quiera la pregunta, ¿cuál es tu disponibilidad? Pero te va entonces a sugerir, espérate, para tú lograrlo en ese tiempo, yo requiero uno que probablemente no puede ir 3 semanas antes, ¿verdad? Tiene que ir con mucho más tiempo porque tienen que entrenar temas de velocidad. Y probablemente te va a sugerir, no, tú necesitas correr 3 veces en la semana o 4 en la semana y 1 en el fin de semana. Okay. Pero para correr nada más y tú preparar un evento de medio maratón e inclusive de maratón con correr 3 o 4 días en la semana, más 1 en el fin de semana, o sea que son 5 días de los 7, es más que suficiente. Es más que suficiente para hacer un buen evento de medio maratón y de maratón. Muy bien, muy bien. Bastante. Vivian, ¿y cómo tú dirías que tu disciplina deportiva ha impactado en tu rendimiento profesional, en tu carrera? Mira, yo creo que viceversa. Yo creo que tal vez originalmente empezó al revés y que era mi disciplina laboral la que se iba a la parte deportiva, porque yo trabajé desde muy joven, desde los 22 años, 21 años, 21 años, yo entré en Codetel. Yo tuve en las 3 versiones de Codetel, Verizon, Claro. Y yo digo que el tema de persecución de meta es ahí que se da. O sea, Sí. donde inicia originalmente. Entonces, y yo siempre fui del área de mercadeo. Entonces, en mercadeo uno decía, ok, yo voy a lanzar este producto va a traer tantos ingresos, va a traer tantas líneas en servicio, tantos clientes, y esos clientes van a pagar tanto mensual. O sea, yo tenía muchos indicadores. Entonces, yo soy fan, yo puedo decir que yo soy media obsesiva compulsiva con los indicadores. A mí me encantan los indicadores. Entonces, no fue el deporte que me lo dio. Fue mi vida tu profesional. trabajo. Wow. Mi vida profesional me formó en perseguir indicadores. Ujú. Entonces, entonces llego pues al mundo deportivo definitivamente con esa mentalidad de indicadores. Hay muchos indicadores en el running, aunque no lo crean. Estos relojes ahora de hoy día te monitorean hasta el sueño, cuántas horas dormiste, en qué etapa de cada sueño dormiste. Entonces, tengo indicadores Esa adrenalina para está ahí tirar para encendida. arriba cada vez más, ¿verdad? La data pues es el oro de hoy día, tener información. Entonces, genera muchísima información el deporte de indicadores. En la bicicleta hay indicadores, en el mundo del correr, en el mundo de la natación hay indicadores. Entonces, definitivamente,
eso me ayudó mucho la parte corporativa en ese momento. Y pues lo supe perseguir correctamente en el mundo deportivo. Hoy día yo creo que ya sí es al revés, Al que revés. el mundo deportivo es el que me hace ser entonces aún como más tenaz, más firme, y lo he podido transmitir en este trabajo administrativo de una firma de abogados, que no necesariamente eres estructura de un codetel, ¿verdad? Ajá. Y yo pues yo siento a los socios todos los meses, estos son los indicadores, y miren, y así va, y así. Pero yo creo que ya Buenísimo. sí es un efecto al revés, que es del deporte hacia lo laboral. Y es verdad, se lo pasa así jugando. En un momento pues es el deporte que contribuye a que yo tenga un buen desempeño corporativo y viceversa. Corporativamente la mente me ayuda en lo deportivo. O sea, yo creo que se complementan muy bien. Wow, Y buenísimo. un mensaje a ti como persona, ¿qué aprendizaje te deja a ti el deporte? Que tú entiendes que luego de eso definitivamente es otra persona. Yo pienso que esa que comenté con los ejemplos de cuando estaba hablando de Boston y de la estrella, de la medalla de 6 estrellas, el saber enfrentar las adversidades, la resiliencia. Yo creo que eso es lo que más me ha dejado el deporte, es saber tomar decisión rápido, sabiendo que es la mejor para mi desempeño, o sea, y en eso te lo voy a explicar con un Ironman, ¿verdad? Que son 12, es un día largo. O sea, lo primero que cuando tú sales a hacer un Ironman, tú lo que tienes que pensar es un día largo de entrenamiento, o sea, porque tú sabes que tú te vas a pasar sobre las 11 horas ejecutando, ¿verdad? Te pueden pasar muchas cosas. Desde que en el agua te puede picar el agua viva. Te puede, Epa. ¿verdad? Y tú sales del agua picado. Entonces, que gracias al Señor no No me te ha ha pasado nunca en pasado. un Ironman. Me pasó en un evento nado, sí, una vez, y me tuvieron que sacar, me retiré. Uy, sáquenme. Entonces, ese tipo de cosas, ok, nada, vamos a seguir adelante, esto pasa, o sea, como la mente tú la manejas para que esa adversidad tú la Wow. pases. Entonces, y que ya, entonces, ok, saliste del agua, pasa esa página, ya se acabó, sí, me picaron, pero tú no te puedes pasar el resto de las 10 horas que te faltan pensando en la agua viva, ya Ya pasó, tum, pasó. para atrás, Move vamos, on. adelante. Se fueron, la sobreviví y salí. Paso página. Me monto en la bicicleta. En la bicicleta, cuando tú vas a montar 180 kilómetros, que promedio anda en las 6 horas, tú llevas comida, es una nutrición tanto líquida como sólida para tú lograr las calorías que se requiere para la energía que tú estás gastando. Todo eso son indicadores, números, todo eso está estudiado, uno sabe cuánto carbohidrato, cuánto sodio por hora se requiere, etcétera. Se me quedó una hora de comida, se me quedó tal cosa, entonces ya tú sabes, bueno, en las estaciones que sí están dando, porque yo normalmente me auto suministro mi nutrición, ya tú sabes que en la siguiente parada, donde sí hay barra y están dando cositas, yo tengo que coger, porque no cogí la mía. Ajá. Ese tipo de decisiones rápidas ante una adversidad, y no trancarte, no, ay, ya se me dañó el evento porque no traje mis barras, o sea, eso Wow. puede ser Claro. y en la vida es así, o sea, te lo estoy dando con el ejemplo deportivo, pero nosotros somos así, ante la primera adversidad que hacemos, ay, ya, victimizarnos, se Sí. acabó esto, yo no Totalmente. puedo, no, señores, vamos a ver, ok, esto Vamos a ver. simplemente es un tropiezo, ¿cómo rediseñamos este plan? ¿Qué recursos tengo en la Exactamente, lo mano? mismo te puede pinchar en la bicicleta, uno tiene obviamente que aprender a cambiar su goma, vamos Ay, arriba, pero vamos arriba, vamos a bajarnos, vamos a cambiar mi Sí, la tubo y verdadera vamos a arreglar lección mi de vida, mi goma lo hermana. más rápido posible para no perder mucho tiempo. A mí me encanta, eso para mí es un reto. Vamos a ver qué tan rápido yo lo cambio. No me gusta que me pasen los eventos, ¿verdad? Pero si me pasaría, yo lo haría como si fuera una competencia. ¿Qué tan rápido yo cambio la goma? O sea, ese tipo de Buenísimo. cosas. Vamos a ver si lo puedo hacer en 3 minutos. ese evento Eh, se llama Ironman, pero en verdad debería ser cómo sobrevivir, porque, wow. No, pero eso sí te pasa. Ah, bueno, el que yo estoy dando, el ejemplo que yo estoy dando. Y después también te puede pasar algo en la corrida y lo importante es no darte por vencido. Entonces, para mí ese es como el gran mensaje del deporte, no darte por vencida ante las adversidades. Y la resiliencia, pues yo creo que yo me acuerdo que cuando esa palabra se puso, ¿verdad? Se puso de moda, yo me decía, y yo soy resiliente, o sea, yo ya tú sabes, googleé resiliencia.
Y yo, sí. Yo tengo mucha resiliencia. Graduada en magna cum laude. Pero summa eso cum laude, sí, de definitivamente, aunque tal vez yo lo había vivido, se podía poner en evidencia con ciertas cosas durante mi vida, con un embarazo de 18 años, definitivamente uno pudo haber dicho, no, tú fuiste muy resiliente, pero yo creo que el deporte me ha hecho mucho más resiliente de lo que yo creo que traje de fábrica. Wow. Vivian, háblame de tu marca, Una Como Tú, y tú tienes una conferencia, Sí. El coraje de ganar. ¿Cómo surge, cómo la diseñas y cuáles son como esos mensajes claves Claro. del mundo del deporte que llevas a esa conferencia? Que no necesariamente vayamos a salir de aquí maratonistas o triatletas, pero tenemos nuestra propia carrera. Claro. Bueno, qué bueno que empezaste con eso, porque yo empiezo diciendo que no es mi charla. Y mi charla justamente no es evangelizar a las personas para que salgan de la charla a correr y a ser triatleta, sino a abrir esa gaveta, sobre todo las mujeres, ahora en este mes de la mujer, que engavetamos todas esas metas propias, porque soy mamá, soy esposa, soy empleada, y todas esas cosas que nosotros queríamos hacer y soñábamos cuando joven, quedan ahí súper engavetadas. Entonces, ese es como el primer objetivo, es abre esa gaveta que tú has dejado ahí en pausa por todos esos otros roles que asumimos en la vida, voluntaria y no voluntariamente, y vamos a perseguirlo. Ese es el primero. Y justo también me gusta definir qué es coraje. O sea, coraje es presentarnos sin importar nuestras imperfecciones. No somos perfectas, eso lo sabemos, y somos vulnerables, pero no obstante, me presento y me dejo ver. Y llego a hacer lo que yo decidí hacer, aunque no me vaya a salir bien desde el inicio. Entonces, ese es el coraje que refiero cuando digo el coraje de ganar. No es que somos perfectas desde el inicio, victoriosas, guerreras desde el inicio, pero que tengo ese coraje de levantarme con esas adversidades y continúo hasta que gano, definitivamente. Entonces, esos son como los mensajes. Entonces, hay mucho tema de lo que es la resiliencia en esa conferencia, mucho de lo que es grit. No sé si han leído el libro de Grit, que prácticamente es pasión y perseverancia, a metas a largo plazo, que muchas veces las metas a largo plazo nos dan mucho trabajo de mantener ese compromiso con ellas, porque nos cansamos. Entonces el grit es justamente esa persecución de una meta y mantener esa pasión y esa perseverancia, no importa el tiempo que va pasando. Y definitivamente pues ahí busco inspirar. Ese es el verbo elegido por mí en mi marca de Una Como Tú, inspirar a las personas, ahí sí no solamente a las mujeres, creo que hay muchos hombres que sí conectan con la historia de Una Como Tú, inspirar justamente pues a que persigan esas metas, que no hay metas lo suficientemente grandes para no lograrlas. Ay, Dios santo. Wow. ¿Viste, Angie? Ay, me dio como hasta teriquito. Pero eso es del bueno. ¿Y qué tú crees, cómo tú crees que, a propósito que mencionas el mes de la mujer y el día en que conmemoramos a la mujer, cómo tú has visto que ha evolucionado el rol de la mujer en el mundo deportivo? Y Angie y yo, o sea, con eso que tú dices, me voy a atrever a decirlo, la vez que te conocimos, que quedamos inspiradas, dijimos, mira, a veces uno cree como que la vida se le acabó, pero mira, Vivian empezó hace 15 años y mira todo lo que ha logrado. O sea, que a veces pensamos como que, bueno, ya soy vieja. Ya soy. Exacto. No lo quería decir. No, y que yo venía Ya soy comentando, vieja. yo le venía comentando a Yanilsa muy personalmente, yo decía, es que yo tengo la mala costumbre de entender que yo todo tengo que hacerlo ahora. Claro, y te hablé de las etapas. Sí. No tienes que hacerlo No te todo imaginas ahora. cómo Increíble. conecté con eso de las Sí, etapas. Las etapas, la vida Cuéntanos tiene etapas. más. Entonces, en el tema de la mujer, yo creo que la mujer definitivamente se ha insertado poco a poco mucho más en el deporte y haciendo desempeños destacables como una Mary Lady, ¿verdad? Y la historia de Boston, inclusive por eso también conecto, Boston tiene tanta historia y por eso siento que conecto tanto con ellos. Ese fue originalmente los maratones, las mujeres no lo corrían. Porque todo tiene su historia donde la mujer no lo podía hacer, Sí, así nunca, como no podíamos votar. no Entonces, podíamos cuando votar, a ti no. hay algo que te gusta, ponte a indagar cuándo fue que la mujer lo empezó a hacer. La mujer, y eso te estoy hablando, ahora no me acuerdo el año, pero no fue hace mucho, 70 y pico, lo que pasa es que no quiero decir el año sin tenerlo así fresquecito.
las mujeres no corrían maratones. Una de las, ¿verdad?, de las hipótesis era que correr tanta distancia no iba a salir el útero, por ahí iba como de las hipótesis, de las hipótesis de esa fragilidad. Miren esta señora aquí con esa fragilidad de esa mujer. 6 maratones en la costilla. Entonces, esta señora, que se llama Catherine, y conserva inclusive su número con el que corrió ese año. Ella se entró escondida, como fingiendo ser un hombre, ¿verdad? Con su novia, ella se entró escondida a correr ese maratón y fue en el de Boston y el director de la carrera la encontró y entró, busquen ese video porque es digno de verlo y sale mucho ahora en este mes. La vio y él entró a empujarla y a sacarla de la carrera, que era que él hacía en su carrera. Wow. Entonces el novio medio la defendió y ella siguió corriendo y ella Catherine terminó su maratón. Y ahí, a partir de ahí, pues ya pues la historia es otra, ¿verdad? Los maratones sí lo podemos correr las mujeres. Habemos muchas mujeres corriendo maratones y haciendo triatlones. Somos menos, definitivamente no es 50-50. Somos bastante menos que hacemos. Pero nunca, en mi caso, yo nunca he sentido rechazo por mis compañeros, deportivamente, todo lo contrario, me celebran, le gusta entrenar a mi lado, le gusta correr conmigo, le gusta montar bicicleta junto a mí, o sea, se sienten retados y nunca he visto que diga como, ay Dios, yo no me voy a retar con una mujer, nunca, todo lo contrario, es más bien me corrigen cosas. Si tú hicieras esto, no hay quien te gane aquí. O sea, hombres. O sea, yo me siento muy apoyada por hombres aquí, ¿verdad? Y tengo que decir que aquí en el país, porque aquí que practico y entreno. Por lo cual yo siento que cada vez las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, que somos bien recibidas por los hombres, por las mismas mujeres, y se aplauden nuestros logros. Y yo creo que cada vez pues con logros más destacados en las Olimpiadas, en los mundiales, se ven pues tremendo logro de las mujeres. No, y para ello las mujeres mismas tenemos que entender que somos capaces de hacerlo. Claro, también. Claro que sí, y lo somos. No tenerle miedo a nuestra propia grandeza, que a veces nos pasa. Así mismo, así es. ¿Y cuál es el próximo reto de Vivian Peña Izquierdo? Bueno, yo me he quedado, como ya yo hice pues los 6 majors, de las cosas y de las cosas que yo quiero lograr es ver cuántas veces consecutivas puedo correr el maratón de Boston. Obviamente tengo que, corriéndolo, clasificar, o sea que tengo que hacerlo en un tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy ahora este 21 de abril, lo corro, logro clasificar ahí mismo, o sea, en ese mismo evento para poder volver el año que viene. Solo corriendo el Boston, solo corriendo Boston, volviendo a Boston, solo corriendo Boston. Y vamos a ver entonces cuánto me dura la racha de poder correr Boston de forma consecutiva. E importante que no lo he dicho, mis hijos les gusta el mundo deportivo. Mi hijo sobre todo lo practica ya más activamente en la etapa que él está de vida. Vuelvo y repito el tema de las etapas. Mi hija está muy absorbida laboralmente en este momento, pero ella ha hecho triatlones conmigo, igual que mi hijo. Ya mi hijo ha hecho pues maratón. Y este año él quiere hacer su primer Ironman y pues la mamá no quiere dejarlo ir sola. Ella quiere ir a acompañarlo, pero no de público. Yo quiero poder acompañarlo entrenando porque son entrenamientos muy largos, como yo comenté. Un domingo son 6 horas en la bicicleta, después corriendo 1 hora. O sea, tú te pasas un domingo prácticamente entrenando. Entonces yo quiero, es un momento, es muy solitario si lo estás haciendo solo. Qué bonito ejemplo, qué bonita inspiración. Quiero acompañarlo a hacer su primer Ironman. Él eligió Portugal. Nosotros hacemos turismo deportivo, eso es algo que se ha quedado en mi familia, con todo esto de los eventos, y yo siempre llevándome mis hijos a los eventos, ha nacido lo que es, bueno, elegimos los destinos de los eventos de acuerdo a los lugares que queremos conocer. Entonces, con Dios delante, él se hará Ironman en octubre y conoceremos Portugal, y mi hija nos acompañará. ¡Qué belleza! Y ese apoyo de tus compañeros de trabajo y del mundo corporativo, ¿cómo lo han percibido? Yo soy súper apoyada en todos los ambientes, inclusive en los trabajos voluntarios. En mi trabajo, mi jefe, que está un poco retirado, pero mi jefe fue triatleta, entonces él entiende muy bien la dinámica, la comunidad, quiénes somos. Entonces de vez en cuando me siento en la oficina de que trabaja y lo que nos ponemos es hablar del deporte. Entonces soy muy apoyada y admirada, yo puedo decir, en mi lugar de trabajo. Claro, y con esa energía tan buena, ya nosotras queremos salir de aquí a hacer algo. Y yo que Dios mío, señor, tengo que aprender a hacerlo. Para que se te vaya la gripe, tú vas a ver, vete a correr un chingue, a caminar, que se te va la gripe. Vivian, y
Nosotros aquí en RH, el podcast, le hablamos tanto a los talentos como a los empleadores. ¿Qué consejo tú le darías a ese talento que tiene esa meta engavetada, por un lado? Pero también, ¿qué consejo tú le darías a ese empleador que tiene a ese colaborador con esa meta engavetada? ¿De qué manera tal vez puede abrir las puertas o qué sé yo, ayudar a fomentar? Exacto. Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que dar, a veces muchas veces, a los empleados les da miedo hablar de sus metas personales, porque pudiera dar la impresión de que entonces le quita tiempo al trabajo. Entonces yo creo que eso es lo primero que se tiene que vencer de ambos lados, para darte como un solo, vamos a dar un solo consejo que sirve para ambos lados, y es derribar un poco esa pared o esa frontera de que se pueda compartir de ambos lados cuáles son mis metas personales, sin miedo a que haya represalia de, no, es que ella está más enfocada en escribir un libro, porque ella lo que quiere es escribir un libro. Que ella no está en esto. Ella no está en esto. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir, de que haya la confianza de ambos lados, de poder compartir esas metas, y que el empleador en algunos momentos de conociendo las metas, hasta pregunte, ¿cómo te puedo ayudar con la escritura de tu libro? ¿Qué te falta? O sea, que hasta pregunta. A mí me preguntan, cuéntame cuál es tu siguiente evento. Uh-huh. Eso te gusta. Uh-huh. Y yo pienso que eso se le retorna al empleador. O sea, un empleado que se sienta en balance, wow, sí. Y yo sé que está muy de moda el tema del balance, pero que se sienta autorrealizada, que es mi palabra, que se sienta autorrealizada, que está logrando sus metas personales, que está contento con su trabajo, que su empleador le importa no solamente su productividad uh-huh. en el trabajo, sino su productividad con sus sueños, sus metas. Tú tienes un empleado que se va a levantar de la cama y quiere llegar a su trabajo. Claro. Uh-huh. Así Entonces es. yo creo que con un solo consejo se pueden trabajar a ambos lados, y es esa confianza de poder comentarlo. Yo sé que mucha gente ni comenta sus cosas personales en su trabajo. Pero lo mismo que tú comentas, claro. Hay cierta resistencia. Yo nada más trabajo, o sea, la impresión de que tú nada más trabajas. Mitos que hay que derribar. Yo estoy aquí, urgente. Vivo para ti, por ti. Y yo no hago más nada. Tenemos que tener la confianza de poder hablarnos. Súper, súper. Vivian, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por yo venir sé que hablo inspirarnos. Mucho. Ha sido muy bueno. No, realmente el tiempo se fue volando. Yo entiendo que nos faltó mucho por hablar, que pudiéramos hablar. Una conferencia, tenemos que poner una conferencia para que ustedes vayan. Ay, sí. Yo el coraje de ganar, y ustedes tienen que estar ahí. Claro, nos encantaría. Sí. Así que mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por haber estado ahí hasta aquí, hasta un nuevo episodio de Rachel Podcast. Recuerden comentar, den like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y hasta un nuevo episodio de Rachel Podcast. Bye.